Ahora sí. Pero muy buenos días. Eh, Soy Claudio González, director de gestión académica para el MBA de la Universidad del Desarrollo. Y nos complace tenerlos a ustedes acá en una nueva masterclass de MBA UDD. Hoy día tenemos a una persona que nos va a estar actualizando, que va a estar comentándonos todo lo que está pasando en el mundo con respecto a las ventas. Venta profesional en un mundo globalizado. Hoy día, más que nunca, tenemos ahí muchas oportunidades, tenemos un ambiente que está a veces un poco enredado, otras veces que fluye y que genera grandes oportunidades. Y qué mejor que estar preparado justamente para eso, para poder aprovechar cada una de esas oportunidades, ¿ya? Nuestra masterclass de hoy, titulada Venta profesional en un mundo globalizado. Y como speaker, tenemos hoy día a Jorge Bullemor. Jorge es doctor en Administración General de Empresas de la Universidad de Lleida, Advanced Management Program del ESE, Business School, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Diego Portales. Bueno, Jorge cuenta con más de 25 años de experiencia laboral como consultor de empresas, es académico e investigador de nuestra universidad, ha ocupado cargos gerenciales en distintas industrias y ha desarrollado muchos proyectos de consultoría en el ámbito comercial, en el ámbito de servicios, en el ámbito estratégico, en empresas como YPF, Softis, Equans, Glasgow, entre otras. Es profesor asociado de marketing y ventas de nuestra universidad, como les decía, profesor invitado de SAN, Graduate School of Business de Perú, UPB de Bolivia y de la Universidad Católica de Uruguay y la Universidad de Lleida en España. Sin duda, una de las personas que más conoce de la venta profesional, y hoy día lo tenemos eh, especialmente dedicado a capturar los conocimientos que están a la vanguardia, y nos acompaña directamente desde la Universidad de Houston. Jorge, bienvenido, un agrado tenerte acá nuevamente en una charla auspiciada por el MBA de la Universidad del Desarrollo. Y, ¿qué te puedo decir? Un placer poder contar contigo y con todas esas cosas que nos vas a poder comentar. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias a todas las personas que están conectadas y que se han ido conectando en los últimos minutos, y gracias al programa del MBA de la Universidad del Desarrollo para dar esta pequeña charla sobre venta profesional en un mundo globalizado. En ese sentido, también, tema importante, nosotros estamos comenzando ahora que son las 9:07 allá en Santiago. Vamos a terminar un minuto antes de las 10. Pues justo a las 10 tengo otra actividad también, entonces no alcanza a llegar. Entonces mi idea es poder caminar con la charla, que durará entre 25 y 30 minutos, después dejar espacio para preguntas. ¿Bien? Cuando hablamos de esto, en general la agenda tiene que ver con tres cosas que vamos a comentar. Uno, temas culturales, porque efectivamente el mundo globalizado tiene que ver con temas culturales, temas de tecnologías que ayudan a mejorar y acelerar el performance comercial, y después algunas perspectivas de futuro en general, y ahí dejamos espacio para las preguntas y respuestas, los questions and answers. Bien, entonces quiero partir con un poco de contexto cultural y contar que, por ejemplo, si incluimos España, América Central, Sudamérica y el Caribe, hay más de 600 millones de consumidores, por ejemplo. Particularmente cuando uno piensa de países como Estados Unidos. Tal como dice Claudio, efectivamente yo estoy en Estados Unidos, yo estoy sentado en este momento en Houston, en la Universidad de Houston, haciendo una pasantía por este semestre que ya está por terminar, ¿bien? Y comentábamos esto con algunos profesores, porque claramente, particularmente si uno va al americano común, piensa en su mercado más bien cerrado, y algo con Canadá y algo con México y ya. Pero en el fondo, a nivel mundial, es un mercado súper grande, 600 millones.
¿Qué otra cosa también es importante? La oportunidad particularmente al revés. ¿Cuántos consumidores son de origen latino o al menos segunda generación o primera generación en Estados Unidos? 62 millones de personas hacia el año 2020 y ya representaban el 18%, representamos el 18% de la minoría en ese sentido, más incluso que los afroamericanos. Así importante está Latinoamérica. Dicho eso, dado el tema cultural, hablemos un poquito de cultura y de las diferencias culturales en ese sentido. Una de las cosas, yo no soy sociólogo ni mucho menos, no pretendo hacer un análisis histórico ni algo tan extraño, así como profundo, porque no es mi especialidad, pero sí una de las cosas que marca la diferencia de manera importante entre, por ejemplo, y voy a partir con América Latina, después voy a ir dando algunos ejemplos hacia otros lados del mundo, ¿bien? Es quien nos conquistó, ¿bien? En el caso de Latinoamérica, nos conquistó por el lado de Brasil, Portugal, y por el lado de casi toda Latinoamérica, los españoles. Y hay un aspecto súper importante que yo no voy a entrar en temas como, insisto, antropológicos o algo así, pero tiene que ver con la ética de trabajo. Entonces, en el caso de los americanos clásicos, los sajones, ellos, entre comillas, fueron descubiertos y conquistados, no sé cómo ustedes quieran decir, y no quiero aquí entrar en problemas semánticos, por los británicos, que tienen una cultura de trabajo muy distinta a la española. Una cultura hay que pensar que cuando llegan hacia la costa este, por el lado de acá, a la altura de Boston, Nueva York, todo ese lado, claro, con que se encontraron un lugar muy bonito, pero que no tenía fruta, y lo que andaban buscando en ese entonces los conquistadores o descubridores, como ustedes quieran llamarlo, eran materias primas o cosas preciosas, oro, etc. Y no se encontraron con eso, encontraron un terreno que había que trabajarlo, había que hacer crecer. En cambio, en el caso de los españoles, y lo estoy simplificando al máximo, se encontraron con otra cosa, se encontraron con, particularmente hacia Centroamérica y el Caribe, que es donde llega Colón y los posteriores personas, ellos descubren un lugar donde sí había oro, donde sí tú tirabas algo y crecía rápidamente por el clima, etc. Entonces, son dos tipos de cultura bastante distintas, uno muy orientado al extractivismo de alguna forma, y la otra más bien dedicada hacia el trabajo, etc. Y eso nos cambia la forma de ser. Entonces, en ese sentido, la cultura, y esto es bien importante decir, y porque creo que se enseña muy poco en venta, y particularmente se enseña mucho de la venta como un fenómeno genérico, así como que vender, no sé, en Santiago de Chile es igual que en Concepción, o igual que en Buenos Aires, o igual que en Río de Janeiro, o sea, diera lo mismo, y no es así, porque la cultura es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la venta profesional. Cada país, cada región tiene sus propias normas y costumbres, lo que hace que la forma de vender y hacer negocios varíe significativamente de un lugar a otro. Por lo tanto, es esencial que nuestros vendedores comprendan la cultura y las costumbres de su público objetivo para así poder adaptar el mensaje de manera más efectiva. Hay, por ejemplo, y lo voy a comentar aquí con algunos aspectos, con un par de ejemplos, y además voy a hablar de una escala que es muy usada, que es la del profesor Hofstede, que habla de algunos aspectos culturales. No quiero aburrir con esto, quiero darles como aprenderles cierta ampolleta, como cambiar la típica cuestión que uno dice de venta, ya vamos a hablar de venta y vamos a hablar que las técnicas de venta consultiva, que está muy bien, etcétera, pero quiero salir un poco de ahí. Porque uno tiene más probabilidad de éxito cuando tiene bien claro con quién está hablando y cómo tiene que hablar. Entonces, por ejemplo, en el caso del Japón, se puede observar algo bien particular. En el caso del Japón, la construcción de relaciones es esencial. Por lo tanto, estas se construyen a través de reuniones, cenas de negocios, almuerzos, y es común que, por lo tanto, las negociaciones sean lentas y se tomen decisiones en equipo. O sea, es un aspecto bastante particular. Por lo tanto, es importante que nuestros vendedores, por ejemplo, si ustedes tienen gente que tiene que ver con temas con el Japón, es decir, exportaciones, importaciones, es otro tipo de mindset en la venta, más lento, etcétera, y se va entrando de a poco. En el caso de los países del mundo árabe, la negociación es un arte, y eso los que han ido alguna vez a uno de estos países árabes saben, y van a los mercados, saben que hay un tema, por ejemplo, en la negociación que es prácticamente cultural. Los precios no se discuten hasta que se haya establecido la relación, por ejemplo.
En este caso, los vendedores deben tomarse el tiempo para conocer a su cliente antes de presentar una oferta. O sea, no es llegar y lanzar cualquier cosa. Luego también, perdón, por lo tanto, aquí vemos dos ejemplos, ¿no? En el caso de Japón y en el caso del mundo árabe. En el caso del mundo latino, en el mundo latino somos muy de tacto, muy de simpatía. También existe algo como de la pillería, entre comillas, tratar que es muy distinto a donde estoy ahora, en Estados Unidos, y yo lo noto porque como hay un crisol de culturas, particularmente Houston, en el área metropolitana, tiene algo así como 8 millones de personas. Y tienes de todo en 8 millones de personas, tiene un poco del mundo completo. Y tú puedes observar las diferencias. Yo siempre trato de observar, por ejemplo, en los parques o cuando ando en el Uber. Por ejemplo, cuando me subo a un Uber y hay un latino, sale muy fácil la conversación y meten conversa. Cuando de pronto te toca de otras nacionalidades, son muy callados, como muy respetuosos, particularmente la gente del mundo asiático. Son muy respetuosos, muy callados, tratan de no invadir la privacidad por nada del mundo, etc. Y esto, por lo tanto, hay que aprenderlo. Nosotros hay un concepto en ventas que se llama la venta adaptativa. Y en ese sentido, como yo soy capaz de adaptar mi forma a las distintas culturas, sobre todo en un mundo que es mucho más abierto y más diverso que como era antes. Bueno, hace ya varias décadas, un profesor que de apellido Hofstede, él creó una escala de cultura, ¿ya? Y que habla de 6 grandes variables que yo las voy a describir rápidamente. No quiero hacer una especie de clase muy larga, ni mucho menos, porque creo que no viene al caso. Pero que lo interesante es que a través de varios años de estudio, pudo de alguna forma ver 6 grandes variables, como les comento, respecto a temas culturales. Y que les voy a mostrar en un gráfico en la mitad de esta presentación, de cómo se mueven algunos países en estos 6 elementos, que son distancia, poder, individualismo, roles tradicionales, masculinidad, aversión a la incertidumbre, largo plazo versus corto plazo, indulgencia, contención. Entonces, uno es el tema de la distancia de poder, cómo nosotros abordamos el tema del poder. En particular, por ejemplo, los latinos puede ser que haya un tema generacional también, porque a todo esto que estamos hablando hay que agregarle también el tema de las generaciones, millennial, centennial, alfa, etc. Pero haciéndolo de manera lo más general posible, podemos que hay un tema con la distancia de poder. ¿Y qué significa esto de la distancia del poder? Es cómo, por ejemplo, nosotros nos comunicamos con el poder, por ejemplo. Luego, y esta para mí es una de las más decidoras, son las, por ejemplo, culturas individualistas versus colectivistas. Individualistas como, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, los nórdicos, o los países más colectivistas, como son los latinoamericanos, o la India, o China. Esto es muy importante porque te hace diferencia en la forma de trabajar y en la forma de relacionarte con el resto. Por ejemplo, yo noto, yo estoy volviendo a Chile pronto, y una de las cosas que voy a hacer digamos, el lunes voy a ir a la universidad y voy a saludar, por supuesto, tengo que ir a ver a mi casa. Y por supuesto que nos vamos a dar un abrazo con mis amigos allá, porque hace muchos meses que no nos vemos, desde diciembre que me fui. Pero ¿qué pasa con los de acá, que tengo muy buena relación, pero tú les das un abrazo y se sienten como tiesos, una cosa en particular? Les cuesta eso, porque tiene que ver nuevamente con este individualismo, con mi metro cuadrado, con respetar mi distancia. Por eso también es importante, como siempre decimos, en ventas el diablo está en los detalles. Después, el otro punto también importante de esta escala es lo que se llaman los roles tradicionales y la masculinidad. Y esto también es bien interesante porque, bueno, ahora estamos todos en un proceso también de inversión de roles, de igualación de roles, etc. Y en ese sentido, por ejemplo, en las culturas latinas, dado también nuestro origen, si ustedes quieren, católico, y no digo que seamos católicos y que eso influye necesariamente hoy día en la cultura, pero influye en términos de las generaciones hacia atrás, hacia adelante. Es que, claro, es muy distinto, por ejemplo, en un hogar promedio, y no estoy hablando más progresista o menos progresista, sino que promedio, cómo es los roles de las mujeres versus los hombres versus las mujeres. Uno lo mira, por ejemplo, en los países más desarrollados en ese sentido, que insisto, voy a mostrarles después la escala con un par de ejemplos, y es totalmente distinto. Luego la aversión a la incertidumbre, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica somos bastante más aversos a la incertidumbre. En promedio, ¿eh? No nos gusta la incertidumbre tanto como, por ejemplo, en algunos países que son mucho más emprendedores, por ejemplo.
También la visión de largo y corto plazo. Pasa mucho en Latinoamérica, y vuelvo, no quiero meter a todos en el mismo saco, porque como vamos a ver en un gráfico, no son todos lo mismo. En particular hay culturas que, por ejemplo, la alemana tiene un tema con el largo plazo, o la japonesa, ellos trabajan en pos de un largo plazo. Acá en Sudamérica estamos pensando mucho en promedio, muy en el corto plazo. Y esto tiene que ver mucho con las relaciones comerciales que uno establece. Por ejemplo, hay veces que uno está negociando algo, algún tipo de contrato o algo así, y te tratan de sacar una diferencia mínima, que está bien, pero a costa a veces de la relación, que es muy distinto, como el caso de lo que puede ser negociar con personas del Japón o de China, etcétera, que están pensando en algo más de largo plazo. Entonces, también hay un tema de mindset de corto y largo plazo. También lo que es indulgencia y contención, y quiero ir al gráfico, para mostrarles un poquito acá, y esto está sacado directamente de la escala de Hofstede, aquí está citado. Tenemos países que son la barrita naranja Argentina. Puse países, entre comillas, como, porque no te permite poner muchos, pero puse 4, lo que me permitía el sistema. Argentina, la barrita naranja, Chile, la barrita celeste, China, la barra morada, y Estados Unidos, la barra verde. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en distancia de poder, Chile está bastante cercano con China. Tenemos un tema con este respeto hacia el poder o las autoridades en promedio. Insisto, hay un factor generacional que te puede cambiar algo la escala, sin duda. Luego, cuando nos vamos al individualismo, podemos ver aquí cómo una cultura sajona está en 91 puntos de 100, como Estados Unidos, y que tanto China como Chile es mucho más colectivista. Argentina está como en la mitad, pero en la mitad para abajo. Entonces aquí se nota una diferencia cultural importante. En masculinidad, también nosotros tenemos una diferencia bastante importante. Y puse Argentina porque es el vecino y es como uno de los países con los cuales tenemos mayor influjo cultural común. Tenemos varios miles de kilómetros de frontera, etc. Luego, cuando hablamos de aversión a la incertidumbre, nosotros no nos gusta la incertidumbre, y aquí podemos ver 86 puntos. En el caso de los chinos, dado también su tema cultural de lo que pasó con la revolución de primavera, etc. Los mismos americanos, hay diferencias importantes. Luego, en la orientación de largo plazo, y podemos ver que China tiene una orientación de muy, muy largo plazo, a diferencia de los otros países. En caso de Estados Unidos, esto también puede ser cambios regionales. Entonces, primer gran tema, y antes de poder responder al chat, aquí están saludando, gracias, tenemos un tema cultural que para gente que trabaja con otros países, llámese export manager o algo por el estilo, hay que considerar. Uno debiera estar entrenado en estas cosas para que le vaya bien. Porque de caso contrario, si tú repites el mismo patrón, por muy exitoso que sea que tuviste en negociando con Chile, con Argentina, que, insisto, culturalmente estamos muy cerca, nos parecemos bastante más y por último nos conocemos, me puede ir mal afuera, en ese sentido. Y sobre todo también con la cantidad de personas que se están moviendo a lo largo y alrededor del mundo. Pensar que en Chile, en los últimos 10 años, por lo menos en cifras oficiales y algunas no tan oficiales, se habla de hasta 2 millones de personas que han llegado al país, prácticamente un 10% más de población, y por lo tanto hay aspectos culturales súper relevantes, porque si hay un shock cultural, la gente no te va a comprar, es así de simple. Entonces, ese es el primer tema. El segundo gran tema tiene que ver con las nuevas tecnologías, que esto yo no quise abrir con el tema de nuevas tecnologías, que es lo más hot de siempre, sino que partí con el tema cultural porque para mí es muy de base y es muy importante, es muy higiénico, pero el gran problema que nos pasa es que nadie lo cuenta esto. Piensan que, mucha gente piensa que es lo mismo ir a vender a China que a Japón o que a Corea, pero no son lo mismo, y uno debería enseñarles la escala de Hofstede, en el fondo, para que puedan tomar decisiones y entrenarse. El tema de la nueva tecnología, que va cambiando, como ustedes saben, de manera súper vertiginosa, podemos partir hablando particularmente de inteligencia artificial, que a través de la irrupción del ChatGPT hacia noviembre del año pasado ha sido una tremenda bomba. Yo creo que todos ya nos hemos metido. Nosotros tenemos a la profesora Loreto Bravo como directora del Instituto Data Science de la universidad. Ella es una super crack, tiene varios videos grabados que yo les aconsejo ver
para los que quieran entender un poco más. Yo mismo lo he visto porque encuentro que uno aprende mucho de gente experta como ella en ese sentido. Y en venta no está exento esto de la inteligencia artificial. Uno tiende a pensar de que fuera solamente tipo ChatGPT, que está muy bien, no sé si lo han probado, yo lo he probado bastante y particularmente cuando le digo, por favor, ¿me puedes escribir un correo de seguimiento para un cliente que he intentado contactar 12 veces y bla, 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 bla? Y te lanza algo que razonablemente funciona bien. Pero hay otras herramientas que son interesantes, como para prospección, como Sense, Aviso, Criteo, etc. ¿Ven? Hay otras también en todo lo que tiene que ver con, los americanos hablan de Sales Enablement, que es como la ejecución en venta, hacer una buena ejecución. Entonces tiene Dynamics, por ejemplo, Zendesk. El tema conversacional, es decir, que tú puedas tener algún tipo de inteligencia artificial hablando con clientes y teniendo diálogos inteligentes, tienes, no sé, chatbox, Dailpad, etc. Y por el lado en particular de todo lo que es cierre y seguimiento, tienes otras como Clue, Crayon, etc. Estas son herramientas y como cualquier industria en crecimiento vas a tener cientos de herramientas. A modo de ejemplo, hace, no sé, 6 meses atrás, leí un artículo que decía, les escribo el nombre de la profesora, Loreto Bravo, ella es una capa. Le gustó ya, la Loreto Bravo, de Data Science, Instituto Data Science, UDD. Bien, entonces, ella, hace unos 6 meses leí un artículo que hablaba de que en el mundo, en ese momento, había más de 600 plataformas de CRM. 600. Y por lo tanto, esto pasa, ¿no? O sea, hay una necesidad en el mercado, entran algunos, parten y terminan al final considerándose no tantos. Y esto es lo mismo, o sea, estamos en un proceso en que hoy día la cantidad de herramientas es impactante. Ahora, esto hace pensar, dado todas estas herramientas de inteligencia artificial que en el fondo hacen parte del trabajo de los vendedores, hace pensar, ¿para dónde va esto? Este es un estudio de Bloomberg, creo que le da una cierta... No, este es el de Oxford y Frey, ya. Este es un estudio que publicaron el año... Es que tiene 3 fechas de publicación distintas porque lo han ido actualizando, 13, 17 y 19. 2 profesores de la Universidad de Oxford, que se llaman de apellido Osborne, como Ozzy Osbourne, así, pero otro es otro Osborne, y Frey, que no es como termina en Y, no es ni latina, donde ellos a través de distintos modelos econométricos le dan la probabilidad de que deje de existir ciertos trabajos. De hecho, hacen un estudio de 702 trabajos y le da ciertas probabilidades. Y podemos ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con preparación de comida o construcción, tienen más de un 50% de probabilidades de ser reemplazados por sistemas de inteligencia artificial, de automatización, etc. Ventas no está exento, de hecho está aquí y habla también de un 52%, algo así. Pero aquí podemos ampliar, aquí podemos hacer un zoom, porque si uno va al estudio de Osborne y Frey, se va a encontrar con que hay distintos tipos de ventas. Ellos lo que hacen es como un promedio acá. En un extremo tienes telemarketing. Telemarketing tiene un 99% de probabilidad de dejar de existir como lo conocemos, con personas, al año 2030, o sea, ahora. Ahora, en el otro extremo, si nos vamos a un trabajo donde tú necesitas tener una persona capaz que pueda generar confianza, que pueda dar tranquilidad, que pueda, etcétera, como las carreras de Sales Engineer o Ingeniero en Ventas, que son básicamente las personas que venden soluciones sofisticadas, ellos tienen un 0,4% de probabilidad de dejar de existir. ¿Y qué significa eso? Significa que todo lo que es automatizable va a serlo, o sea, va a pasar a ser automatizado. Y esto lo hemos visto fuertemente con la pandemia, cómo cambió el retail. Ayer salió una noticia de que Falabella ha sido un despido masivo porque le ha ido mal a nivel regional y también, creo yo, porque ha cambiado también la forma de comprar. Hoy día nos metemos en las plataformas, Mercado Libre, Amazon, etc. Entonces, todo lo que tiene que ver, a mi juicio, con lo que es la venta transaccional, esa venta donde tú ya sabes lo que quieres, tú te metes, dices, oh, quiero comprarme un telescopio, lo que sea, un telescopio, ropa, lo que tú quieras, tú vas en tu celular, aprietas 3 cosas y ya está, te está llegando, incluso te puede llegar el mismo día, o sea, como si uno consume comida, corner shop o lo que sea.
Pero a vuelta de mano, efectivamente hay una necesidad, particularmente de la venta de soluciones sofisticadas, y esto yo lo he preguntado acá en Estados Unidos, que en realidad es muy difícil que los siguientes pocas décadas sean reemplazados por un robot o por la automatización, porque se requiere una cuestión que se llama confianza. Y la confianza, esto es como, no sé, si alguno de ustedes tiene alguna vez un problema médico, a ver, si tiene una cosa chica, digamos, hoy, no sé, tengo una uña media rota y me duele, va y te cura, no tiene mucho problema. Pero si yo tengo un cáncer o tengo algún tipo de tema médico, voy a tratar de ir a hablar con alguien que me dé confianza. Y uno normalmente elige a esa persona porque tú puedes ver 3 médicos, 4 médicos, pero te vas a quedar con la persona que te dio más confianza. En el caso de las ventas más sofisticadas es exactamente lo mismo. Entonces, yo porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega este mundo? No lo sé, pero yo lo único que sé es que el tema de la confianza, la lealtad, el conocimiento del negocio, etcétera, independiente que la inteligencia artificial, como dice Elon Musk, es exponencial, yo creo que hay ciertos temas que todavía el ser humano le va a costar mucho, quizás varias generaciones en cambiar, particularmente, insisto, lo que son ventas más sofisticadas, etcétera. Entonces, esto como dice también otro profesor de acá, que es Johannes Habel, él es profe de Dirección Comercial y Ventas, nada más que el nombre por si acá. Él es un alemán, aquí citamos a don Johannes, que él es un alemán que ve temas tecnológicos y ventas, y dice, en realidad no lo miren tan malo, miren lo bueno, porque al contrario, lo que ayuda a la venta, todas estas nuevas tecnologías, ayuda la forma de trabajar, y ayuda para bien, ayuda para mejor, porque lo que hace es automatizar procesos. ¿Por qué? Porque en la actualidad los vendedores pueden utilizar estas herramientas digitales para mejorar su proceso y llegar a un público mucho más amplio. ¿Cómo era hace 30 años atrás si yo quería saber, no sé, el organigrama de una empresa? Tenía que ir a ver a la empresa el organigrama de la empresa. Hoy día LinkedIn, 2 pasitos, en 1 minuto y medio ya sé más o menos quién es quién, ¿no? Entonces, esto ya es algo muy positivo. Por lo tanto, algunas herramientas más populares en la actualidad para temas de venta, aquí vamos a comentar, está, bueno, obviamente redes sociales como LinkedIn, Twitter, Instagram, que son herramientas muy útiles, ya que te permiten no solo contactar con clientes potenciales, sino que además generar relaciones con clientes existentes y compartir información. Por ejemplo, en el caso mío, yo ocupo bastante LinkedIn, lo encuentro una muy buena herramienta, yo sé que esta charla que tenemos 45 personas somos, así que le agradezco la sintonía hasta ahora. Yo también la posté ayer, no había tenido tiempo antes, claro, y se viralizó muy rápido, es bien impactante, te sirve mucho, pero hay que saber usarlo, ¿eh? Esto es un pequeño paréntesis para aquellas personas que tienen gente a cargo y ocupan el LinkedIn para prospectar. Lo que no te puede pasar es que un posible cliente te acepta la invitación y a los 5 minutos no le esté escribiendo, hola, quiero presentarle mi solución, porque eso es spam. La gente no logra entender que eso es spam. Es muy distinto empezar con entrar al radar del cliente y empezar a interactuar. Cuando el posible cliente pone un posteo, tú lo felicitas, le escribes algo, y esto puede tardar algunas semanas hasta que el cliente ya sabe que tiene una interacción contigo. Y por lo tanto va a ser mucho más fácil que te acepte después de una reunión, un llamado o lo que sea. Y el segundo, para mí, gran pecado, y esto yo lo veo como cliente de un ISAPRE, que tengo la misma hace 20 y tantos años, en que me pasa por lo menos 5 veces al año que acepto a vendedores de ese ISAPRE, no voy a hacerle publicidad negativa porque en verdad es una muy buena ISAPRE, este es el único punto especial que ya lo comenté alguna vez a ellos, me dicen, estimado Jorge, te quiero invitar a pertenecer a tal ISAPRE. Y yo le contesto, o sea, en mi tiempo les contesto, les digo, gracias, pero soy cliente tuyo hace 24 años, ¿qué, me quieres contar algo nuevo? Ah, no, perdona. También pasa lo mismo con los seguros de vida. O sea, ¿qué les cuesta, chicos, meter el root, el nombre, el apellido, algo, y que te salga si alguien se parece el nombre y no le escriba, porque molesta? Lo otro es todo lo que es marketing por correo electrónico, que el marketing por correo electrónico, y no quiero hablar de spam, es una herramienta muy poderosa porque te permite crear ciertos mensajes personalizados a una audiencia específica, todo lo que es segmentación y targeting. Y en ese sentido también se puede crear, por ejemplo, bueno, yo sé que lo hacen muchas empresas, pero van creando ciertos contenidos de interés muy específico por segmento,
un poco, y quiero hacer, no es una caricatura, pero creo que es una cosa interesante a discutir, lo que hizo Trump para la campaña de 2016, donde tenían a través de Cambridge Analytica 60 y tantos perfiles de votantes. No sé, el que era más conservador pero era pro aborto, se le mandaban ciertas comunicaciones. El que era más liberal pero quería la tenencia de armas, le mandaban otro tipo de mensaje. Y es así un poco lo que uno puede ir haciendo. Newsletter más personalizados, si ustedes quieren. Y el tercer punto, también herramientas de automatización de ventas que son maravillosas. Las herramientas de automatización de ventas permiten a los vendedores automatizar, por ejemplo, tareas repetitivas a los vendedores y aumentar la eficiencia en el proceso. Por ejemplo, hay una herramienta que les voy a escribir acá, que es barata, se llama Calendly, por darles un dato, que Calendly lo que te permite es que se conecta con tu correo. Entonces, y estoy contando algo que probablemente algunos de ustedes ya ocupa hace años, pero para aquellas personas que no lo tienen, le mando un link, le dice, por ejemplo, me quiero juntar con Claudio. Le mando, Claudio, este es el link. Y Claudio se mete y ve en su agenda y en la mía, a través de un mismo aplicativo, cuáles son los vacíos, los espacios que hay para poder juntarnos. Y uno setea la reunión si es de media hora, una hora o lo que sea. Entonces, es maravilloso porque en el fondo no tengo que estar mandando un correo, viendo mi cuestión y perdiendo tiempo, porque al final el tiempo es oro. ¿Cuál es el gran para mí, cuál es el gran tema respecto a las herramientas de venta? Es que, en verdad, si se usan bien, el vendedor, y quiero hablar como vendedor en términos genéricos, se entiende, ¿no? El vendedor tiene espacio y tiempo para dedicarse al cliente y no para hacer tareas administrativas. Nosotros hemos hecho muchos procesos de formación de vendedores de muchas industrias diferentes, o sea, de lo que se le ocurra, ciencias médicas, AFP, ISAPRES, banco, B2B, etcétera, etcétera, etcétera. Y de lo que más se quejan es la falta de tiempo por temas administrativos, desde cosas como meter en un sistema Excel sus visitas, que uno lo puede hacer por CRM, a tener que hacer seguimiento de casos porque no tienen soporte. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces menos del 50% del tiempo lo tienen destinado a temas comerciales, lo cual es una locura. En cambio, cuando uno empieza a aplicar estas herramientas de automatización, ayudan a hacer la vida mucho, mucho más fácil. ¿Bien? Por lo tanto, otras nuevas tecnologías que ya están aquí y creo yo que se van a ir incorporando cada vez más rápido al trabajo normal, tiene que ver con temas como, por ejemplo, la realidad virtual, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el metaverso, por ejemplo, porque además te va a permitir crear estas experiencias personalizadas para clientes y aumentar la interacción. Esto es algo que está en proceso y que lo vamos a ver cada vez más cerca en el tiempo, cada vez más seguido. Y bueno, y la misma inteligencia artificial, yo creo que ya con el tema de ChatGPT se ha súper popularizado el tema y por lo tanto la gente está mucho más abierta a entenderlo, etc. ¿Bien? Tercer punto, antes de las preguntas. Las perspectivas de futuro. ¿Bien? Entonces, acá yo cito un informe de McKinsey de hace poco tiempo atrás. Se espera que lo que es venta híbrida, porque entendemos, quiero hablar de un tema. Siempre hay consultores por ahí y por acá que inventan conceptos para vender algo nuevo, que en verdad no es tan nuevo. Entonces, hay algunos que hablan de venta híbrida como que fuera algo totalmente nuevo a partir de la pandemia. La verdad que esto ya llegó para quedarse, no, es un concepto súper genérico donde yo matizo y con mi cliente me junto a veces presencial, a veces por cámara, a veces con WhatsApp, a veces por teléfono, etc. Creo que el gran, entre comillas, mérito, si tuviera alguna pandemia, que fue bien desastroso en términos no solo por la cantidad de personas fallecidas, sino que también por la cantidad de tiempos encerrados, las enfermedades mentales que se gatillaron, etc. Pero creo que fue una de las cosas buenas, o de las pocas cosas buenas que puede haber quedado la pandemia, es que esta venta, donde yo voy mezclando la forma de acercarme al cliente, sea la más dominante hacia el 2024 debido a los cambios en las preferencias de los clientes y al compromiso remoto primero. Y en ese sentido, no es porque nosotros como empresa lo vayamos a hacer así porque tenemos que hacerlo así, es porque en realidad los clientes quieren que sea así.
El otro día hablaba con un profesor de acá y me decía que él antes de la pandemia hacía muchas cosas presenciales, porque lo online había cosas online, pero eran más bien mínimo. Pero hoy día ya no hay tanto. Dice, por ejemplo, que conferencias que se armaban acá, hay una conferencia que se hacía anualmente de la Sales Management Association en Atlanta, en que iba mucha gente. Yo me acuerdo de haber ido una que ha habido 500 personas, era como un pequeño Icare, y hoy día ya no logran juntar 50, porque hay todo un tema con el mundo de los viajes de negocio, que las empresas no por un tema de COVID, de miedo al COVID, sino que un problema de costo, porque finalmente mover, no sé, alguien de Houston a Atlanta, que el pasaje, que no sé quién, son varios miles de dólares, y prefieren ahorrarse eso y lo hacemos online, que me sale la hora de trabajo, digamos. Además, las ventas híbridas generan hasta un 50% más de ingresos al permitir una participación más amplia y profunda del cliente y desbloquear un grupo de talentos más diversos que los modelos tradicionales. También es muy interesante cómo también ha ido cambiando el mundo laboral. Nosotros acá estamos comenzando un trabajo de investigación, lo digo acá porque estamos trabajando con dos profes de la Universidad de Houston, que tiene que ver cómo ha cambiado el perfil de las personas y los posteos de trabajo respecto a los requerimientos. Entonces, claro, hay hipótesis que tenemos como, por ejemplo, que la gente de la generación más joven, los centennial, gente menos de 30 años hoy día, exigen mucho más virtualidad que presencialidad. Eso lo vamos a ver con números. Esto puede ser una hipótesis que puede ser, hay que probarla. Entonces, te lo está pidiendo el cliente y te lo están pidiendo las personas que estás contratando. Y esto es todo un tema. Y las organizaciones en particular, las B2B ganadoras, están cambiando una fuerza de ventas más híbrida mediante la implementación de acciones que respaldan el éxito, que son parte de lo que voy a comentar. Entonces, sigo. Como les digo, voy a dejar preguntas voy a estar terminando como en 5 minutos más y ahí hacemos preguntas y respuestas. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuáles son las perspectivas? La hiperautomatización está avanzando en el viaje de ventas de un cliente. Los consumidores revisan sus teléfonos en promedio 47 veces al día. Y según Google, estos son micromomentos de alguna forma de compra, del viaje del cliente. De ahí es tan importante la publicidad impulsada por inteligencia artificial, que en el fondo por algoritmo va hipersegmentando rápidamente, así como la creciente intrusión que sienten los consumidores al invadir la privacidad. Si ustedes se meten a, no sé, por ejemplo, a TikTok, o da lo mismo, a las historias de Instagram o algo así, es pura publicidad que va dirigida hacia ti. Yo, por ejemplo, soy más usuario de Facebook que las otras plataformas, de todas maneras, por generación. Y la publicidad es impactante, como llega lo que... Yo alguna vez busqué un programa en MIT, y de ahí para adelante MIT no me soltó más, o sea, impresionante. Más del 76% de los consumidores realiza transacciones en dispositivos móviles. O sea, el teléfono celular es clave y este número aumenta año tras año. Por lo tanto, los principales dispositivos de interacción de profesionales de venta deben ser los móviles y portátiles. O sea, esto es un dato que ya llegó para quedarse y cada vez más profundizarse. Y las aplicaciones de ventas existen a lo largo del viaje del comprador de ventas, cada vez son como aplicaciones de inteligencia artificial, por ejemplo. Por lo tanto, es relevante que las empresas en ese sentido se pongan en acción. Y voy a hablar de esta lámina. Denme un segundito. ¿Cómo nos ponemos en acción, por lo tanto, dado todo esto, ¿no? Aumentar el conocimiento y el uso de kits de herramientas de ventas con inteligencia artificial. A ver, con experiencia, en mi experiencia, hay que siempre ir de menos a más. Hay que partir de a poco. Esto es como si uno quiere aprender un instrumento musical o un deporte. No te va a comprar, si quieres esquiar, no te va a comprar el equipo del esquiador olímpico, porque sale muy caro y no sabes si te va a gustar. Hay que partir de a poco, pero hay que partir. Uno, si quiere hacer el tema de esquiar, efectivamente arrienda algo de segunda mano donde vaya. Y ahí ves si te gusta y vas de a poco probando. Además, es muy importante el disponer de capacitación sobre colaboración y venta virtual. O sea, esto hay que enseñarlo porque es un nuevo tipo de venta. Entrenar en las habilidades de alfabetización digital y mejorar las habilidades de ciencia de datos e inteligencia artificial al interior de organizaciones. Lo que puede llegar a pasar es que haya una brecha tan grande entre organizaciones que se van subiendo a aquellas que no.
pero para mí, y como dice, hay un lema de la educación ejecutiva de la Universidad de Northwestern, de que es lo que dice, leaders never stop learning. Los líderes nunca dejan de aprender. Y en ese sentido muy relevante que las personas, no importando que ya tienen carrera de base, su posgrado, lo que sea, nunca dejemos de aprender y de mejorar. Porque en ese sentido, tantas veces hemos visto gente que, porque le ha ido bien, cae en la arrogancia, no se adapta, no vuelve a emprender cosas nuevas y se queda atrás y queda de repente en el más espantoso olvido en ese sentido. ¿Bien? Por lo tanto, como gran resumen, antes de las preguntas y respuestas, tenemos factores culturales importantísimos que hay que considerar, que no todos los países, venderle a todos no es lo mismo, no se puede hacer así, y eso hay que enseñarlo, y hay que practicarlo. Segundo, que las herramientas tecnológicas efectivamente van a reemplazar y ya están reemplazando masivamente algunos trabajos de ventas que tienen que ver con ventas más transaccionales. Pero a contramano, todo lo que es de venta consultiva, venta más sofisticada, tenemos kits de tecnología que nos pueden ayudar a ser mucho más productivos. Y el más productivo no digo trabajar más horas, digo trabajar mejor en menos horas, ojalá. Eso es lo ideal. ¿Bien? Y que para esto hay que ponernos en acción, no queda otra, ¿bien? Y antes de las preguntas, esto simplemente para que quedemos en contacto. Antes de las preguntas, aquí les dejo el QR, que seamos amigos por LinkedIn si no lo somos, y feliz, porque yo siempre estoy compartiendo información, etcétera, ¿vale? Antes de las preguntas, contarles que, bueno, tenemos nuestro MBA, además tenemos nuestros diplomas, particularmente este segundo semestre tenemos dos, uno que se llama Diploma en Ingeniería en Ventas y otro que se llama Dirección Comercial y Ventas, que están orientados a dos perfiles diferentes. El de Dirección Comercial y Ventas es a directivos y el de Ingeniería en Ventas es a personas, justamente en esta carrera que mencioné hace un ratito, que tiene que ver con la venta más sofisticada, el CAM, el Sales Account Manager, etc. Estos trabajos más sofisticados de venta, donde les damos herramientas. Y además les comento que dentro de poco estamos estrenando una nueva pasantía del MBA que va a estar abierta, que va a ser a la Universidad de Houston, que es un certificado en liderazgo comercial, que va a ser la primera, va a ser en enero de 2024. Así que eso, dejo abierto aquí para que podamos escuchar sus preguntas, si es que las tienen, si quieren levantar la mano o pueden escribir. Encantado. Oye, primero, hay extraordinaria la presentación, ¿eh? Hay, una de las cosas ahí increíbles, escala de Hofstede, así, pequeños datos, pequeños detalles que hacen que uno sea mucho más efectivo en todo lo que tiene que ver con el impacto que generan las presentaciones y la interacción eh, entre las personas que están tratando de negociar, ¿ya? Acá Juan Eduardo Contreras eh, nos pide algunas recomendaciones para manejar la resistencia de los líderes frente a estas transformaciones para acelerar la adaptación a la nueva realidad. Sí, mira, muy buena pregunta, Juan Eduardo. Efectivamente hay gente, y hace la pregunta precisa, porque es muy normal que personas que están en la línea de venta se resistan a cosas, eso uno lo ve todo el tiempo, pero a veces pasa que tenemos líderes que son los que son llamados a hacer o gestionar el cambio que no lo ven. Yo te diría lo siguiente, la gente ve con temas prácticos, la gente le gusta ver la realidad práctica, no con la teoría y en abstracto. Contar casos, por ejemplo, contar casos de empresas que se han subido a este carro y han podido, por ejemplo, mejorar algunos indicadores. O sea, han mejorado su venta, han bajado sus costos, han mejorado su performance en, no sé, de Great Place to Work o algo del estilo. Es mostrarle el beneficio y es mostrarle también lo que ha ocurrido, si que uno pudiera tener esa casuística con empresas en otros lugares que no se han subido al carro. A mí me gusta mucho en ese sentido, no por meter miedo, pero en el fondo creo que la gente se mueve por eso. Pero ¿cuántas empresas no se adaptaron? Empresas importantes, el típico caso que uno cuenta, que todos lo conocemos, es el de Blockbuster con Netflix, el típico, que ellos no se quisieron subir, tuvieron la oportunidad de comprar Netflix y no lo hicieron, y hoy día existe un Blockbuster que es un museo.
y eso es lo que puede ocurrir. Porque además, a diferencia de lo que ocurría hace 30 o 40 años en las organizaciones, que las empresas vivían mucho tiempo en promedio, no me acuerdo exacto la cifra, pero puede ser que las empresas, te estoy hablando 30, 40 años, las organizaciones que crecían, que pasaban cierto número de años, vivía más de 70 años. Y hoy día viven, creo que en promedio 13, algo así, hasta que se convierten en otra cosa o desaparecen. Y al final creo que a los directivos, a los líderes, lo que más les importa es poder adelantarse a ese cambio. Y con cosas que puedan hacer, porque también lo que les da susto es mostrarles cosas que lo ven demasiado difícil o no lo entienden. Entonces, es como mostrar el caso, mira, estos son los beneficios, estos son lo que te podría llegar a pasar, y mira lo fácil que te lo podemos ayudar a implementar, entre comillas, porque yo sé que no es fácil un proceso de cambio, sea implementar CRM o lo que sea. Aquí Kate pregunta, así que espero haber contestado mi querido Juan Eduardo, porque lo conozco también, el Kate. ¿Se puede ver en algún lado la grabación? Sí, por supuesto, Kate. Se va a subir en el canal de YouTube de la facultad para que ustedes la puedan ver. Y la presentación lo mismo, la idea mía también después dejarla subida en PDF para el que quiera ir rayarla o algo así, encantado. De todas formas, igual les dejo mi mail de la universidad en cualquier pregunta. ¿Bien? No sé si tienen más preguntas, por favor. Tenemos Pablo quería hacer una pregunta. Sí. Hola Jorge, mucho gusto. Felicitaciones por la presentación. Me encantó. Muy alineado a lo que me debo enfrentar hoy día. Y creo que tocaste un punto que podría dar pie a abrir la conversación, que es la pillería. Porque me pasa a mí que tal cual tú como lo mencionaste, yo desarrollo negocios en la región. En Chile, naturalmente, tengo clientes con los que he cerrado buenos negocios también en Argentina. Pero en países con menos regulaciones o mayor composición del mercado informal, es más complejo y toda esta lógica más estructurada y ordenada que llevo en mi negocio, a veces no conecta muy bien con clientes en esos países. Y uno tiende a rendirse a decir, ok, pucha, contrato a un chico de ese país que culturalmente navega mucho más cómodo en esos países que tienen estas reglas, estas como pillería. Entonces la pregunta ¿es factible abordar con con todos estos antecedentes estos países tan distintos culturalmente, o puede ser una llave contratar a alguien local para que hable, entre comillas, en el mismo idioma con esos clientes? Es muy buena tu pregunta. Mira, yo te voy a contar desde la práctica. Uno de los clientes que atendí es una empresa de pinturas que me conocí en Chile, que es Cerecita. Ellos son súper buenos, en Chile tienen más del 50% de participación de mercado, son buenos, tienen un muy buen equipo gerencial, y hace años atrás compraron una empresa en Perú, no, trataron de implementarse en Perú, que uno tiende a pensar que Perú o Argentina es más o menos parecido. Le iba mal hasta que ellos lo que hicieron fue contratar un equipo gerencial peruano, porque particularmente cuando tú en el Perú, y con eso aprovecho de responder la pregunta de J. Saldías, el Perú tiene un tema distinto, efectivamente es más informal, o sea, es mucho más informal que Chile. No saben, les cuesta mucho, y esto lo digo con todo cariño, si hay algún peruano, yo hago clase en el SAN, tengo grandes amigos peruanos, pero es así, les cuesta decir que no, no saben decir que no, y uno no lo sabe leer. Entonces, como dice un profe español, David Camino se llama, dice, cuando un peruano te dice que sí, es tal vez, cuando te dice tal vez, es no, y cuando te dice que no, es porque no es peruano. Entonces, ese como tipo de hablar y de poder conectar tiene que ser en peruano, en el fondo, o en el país que corresponda. Yo creo que es muy importante, particularmente al principio, porque uno cree que sabe, porque tenemos el mismo idioma, pero en verdad la cultura es distinta. O sea, cuesta como, además que pasa en algunos sectores, particularmente del Perú, en particular, en que son súper nacionalistas. Entonces, no te lo dicen, porque hoy día la relación es otra, es una relación muy buena, pero una anécdota. Yo estaba dando clase una vez en ESAN, estaban haciendo un trabajo, entonces estaban todos como callados, y un alumno me dice, profe, ¿le puedo hacer una pregunta así? ¿Es verdad que los chilenos odian a los peruanos? Y yo, pero ¿por qué? O sea, no estaría acá. Entonces tienen como esta cuestión como bien nacionalista, algunos de ellos, no todos, hay varios que tienen una mentalidad muy global, han sido educados incluso en Chile, pero creo que es importante tener a alguien allá, una mano que te ayude a descifrar la cultura, que tenga los contactos y que uno también vaya aprendiendo el concepto.
O sea, sin duda, porque si no, claro, si vas con los mismos códigos chilenos, hablar con donde sea, te va a costar, te puede tocar, sobre todo en la región, porque la región tenemos esta pequeña cuestión de la pillería, si en el fondo es así, es medio cultural, que es distinto al japonés. El japonés no te va a hacer eso, pero te va a costar muchísimo entrar, hasta que entras. Así que eso. Claro, aquí, gracias a ti, Pablo, por la excelente pregunta. Y aquí pregunta José Saldía. Claro, ve, ahí dice que ellos tienen un distribuidor ahora en Perú. Kate pregunta, me ha pasado igual que tú, que he solicitado reunión muchas veces y he sido ignorado exitosamente. ¿Qué nos podría aconsejar a este tipo de cliente que siempre vive ocupado y que seguramente no contesta ni números ni mails desconocidos? Y si me puedes dar ese dato de inteligencia artificial que te puede ayudar a la trazabilidad de tu gestión respecto al seguimiento. Ya mira, con respecto al tema de llegar a clientes, hoy día tenemos un concepto que yo lo quiero bajar a no los conceptos como, que, por ejemplo, lo típico que hablan de omnicanalidad y todo omnicanalidad y qué sé yo. Ya, hoy día tenemos este concepto de omnicanalidad. ¿Y qué significa eso? Que lo ideal para llegar a un cliente al otro lado que no lo conoces es que idealmente alguien te lo presente. Es muy difícil que yo mande un correo en frío y que alguien me lo conteste, porque no tenemos tiempo sin duda. Por lo tanto, mi recomendación es entrar en el radar del cliente para que ojalá al menos te admita en LinkedIn. Segundo, el intentar buscar a alguien, porque antes se hablaba de los 6 grados de separación, que tú, con respecto a otra persona en el mundo, tenías 6 contactos entre medio para lograr llegar a esa persona. No sé cuántos son hoy día, pero yo estoy seguro que son menos de 6. O sea, pueden ser 4, pueden ser 3. Por lo tanto, que alguien te pueda presentar, puede ser alguien que te presenta a alguien que te presenta a esta persona, porque es muy distinto. Yo particularmente cuando yo he prospectado, toc, es muy difícil que te contesten. Ahora, cuando te han abierto la puerta, suponte que te abrieron la puerta y tú pudiste hacer una propuesta, después ya no te contestaron más, hay una técnica que pueden usar que es el humor. Y ustedes dicen que esto es el humor. Y hay varios papers de el humor en particular. Mira, yo el otro día, y aquí le voy a leer brevemente el correo, un mensaje. Una de mis clientas no me había pescado en 6 meses. Él había escrito, yo soy bastante perseverante. Le había escrito la típica, oye, juntémonos, quiero saber cómo te ha ido, lo típico, nada. Y leí estos papers de humor y dije, bueno, creemos ChatGPT, créame un correo con humor, bla, bla, bla. Así. Hola, espero que esté muy bien, te intenté contactar varias veces, etcétera, etcétera. Y le dije, por ejemplo, quizás no tienes interés, lo entiendo, y yo sé que no es personal, o quizás no es un buen momento, suele pasar, y si te viene bien, te puedo contactar más adelante. Y aquí viene la parte de humor. Ahora, si fuiste abducida por aliens, por favor dile que me gustaría tenerte de vuelta aquí para poder conversar un ratito por teléfono. No voy a insistir más, dejo en tus manos contactarme, etcétera. Mensaje enviado a las 12:35, mensaje contestado a las 12:39. 2 personas al mismo tiempo que estaban mandé el mismo mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que uno en la venta, que también lo aprendimos fuertemente en la pandemia, existe un concepto que es la venta creativa. ¿Cómo yo soy capaz de salir del molde? O sea, si quiero resultados diferentes, como decía Einstein, haz cosas diferentes. No ponerse patudo ni nada así, pero sí intentar buscarle la vuelta creativa, como un poco lo que yo hice, y me resultó. O sea, hay una que me está dando horas y la otra tenía jefe nuevo, entonces estaba súper complicada. Pero me explicó, o sea, cosa que no había hecho en 6 meses. Entonces, te diría que es así, ¿bien? Creo que estamos en la hora, estamos casi en la hora. Bien. Estamos casi en la hora. Muchas gracias, se pasaron. Sí, oye, abriría los micrófonos para darte un aplauso, pero podría ser un poco caótico. Y agradecerte nuevamente desde la Universidad de Houston. Sé que en el corto plazo ya vamos a poder darnos un abrazo acá en territorio nacional. Y para todos también dejar los invitados a Jorge, es profesor del MBA de todo lo que tiene que ver con ventas y con estrategias de venta. Y no solamente hace algunos cursos, sino que es el encargado de la especialización en dirección comercial y ventas. Y una de las personas que más conoce, sabe, experto en venta profesional, no en venta, digamos, eh, esotérica, en venta que realmente viene con fundamentos y que genera resultados
y resultados que son distintos, diferenciadores con el resto de la competencia. Muy agradecido. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado conectados esta mañana con nosotros y también dejarlos invitadísimos a una actividad próxima. Vamos a enviarles más información y vamos a poder tener a un panel de estrellas. Jorge es una de esas personas que también podríamos estar conversando sobre el futuro de las ventas y lo que se viene, cuáles son los trends y todo lo que tiene que ver con tecnología en Salesforce. Yeah. Que estén muy, muy bien, que tengan una gran semana. Un abrazo y gracias por los comentarios, se pasaron, de verdad que sí. Chao, chao.